Arina salió del porche una fresca mañana de mayo. El aire estaba fragante con lilas en flor y el cielo estaba claro y limpio. Se acercaba el verano ya. Arina siempre le encantó esta época del año. Todavía lo asociaba con las largas vacaciones. Su hijo de 3 años, Matvey, ya estaba en el jardín de infantes. Por la mañana, su esposo, Egor, que trabajaba como programador, lo llevaría allí. Egor a menudo trabajaba de forma remota desde su casa, como hoy. Sin embargo, a veces lo llamaban a la oficina los fines de semana o días festivos debido a su horario irregular. Había ventajas y desventajas en este arreglo. La ventaja principal fue la oportunidad de que Arina se sentara con el niño de baja por enfermedad. Es por eso que Arina salió audazmente de su licencia de maternidad. Sabía que si el bebé o su esposo se enfermaban, Egor estaría ahí para cuidarlos. Resultó ser un excelente padre. Él era quien más a menudo llevaba a Matvey al jardín porque sabía cómo manejar las rabietas del niño. Sabía cómo encontrar las palabras adecuadas para animarlo y calmarlo. En los días en que Egor necesitaba que Matvey trabajara en la mañana, Arina lo traía y casi siempre el niño hacía una rabieta y se negaba a dejarla ir. Sin embargo, Egor fue un esposo maravilloso, afectuoso, amable y atento. Entendió la situación y llevaría a Matvey a otra habitación para que Arina pudiera tener algo de paz y tranquilidad después de regresar del trabajo. Arina trabajaba como endocrinóloga en un centro médico privado. Consiguió el trabajo allí justo después de su licencia de maternidad. Antes de eso, era médica en la clínica del distrito, pero el horario y el salario no le convenían. No había relación de manejo y los pacientes tenían que esperar horas. Como resultado, entrarían a su oficina ya frustrados y enojados, lo que dificultaría trabajar con ellos. Entonces, Arina decidió probarse a sí misma en un lugar nuevo. Le gustaban mucho los interiores elegantes, los clientes tranquilos, los equipos modernos y los salarios excelentes. Sin embargo, aún tenía que compaginar su trabajo como médico con tareas administrativas. Pero por tal salario, valía la pena intentarlo. Por lo general, había una ventana durante el día para llenar documentos, aunque no siempre. A veces, los pacientes llegaban en un flujo continuo, como ayer, y Arina tenía que llevarse el informe a casa. Lo llenaba cuando su hijo se dormía tarde en la noche, sentado en la cocina con una taza de té de menta fragante preparado por su cariñoso esposo. El informe de la mujer estaba casi completo cuando recordó que lo había dejado en casa sobre la mesa de la cocina. Fue bueno que tuviera el pensamiento mientras se daba la vuelta y se dirigía rápidamente a la entrada del ascensor. Estaba ocupado, como siempre, cuando más lo necesitaba. Arina decidió que sería más rápido caminar. Pensó que podría llegar a su departamento del 4º piso en un minuto, así que rápidamente se quitó los zapatos en el umbral y se deslizó a la cocina. Sin embargo, se detuvo y tomó aire. Algo andaba mal. Las montañas no salieron y se encontraron, aunque no pudiste evitar escuchar que alguien ingresó al apartamento de manera extraña. La mujer escuchó desde detrás de la puerta de su dormitorio, y se escuchó una conversación apagada. El marido estaba hablando con alguien por teléfono, completamente fascinado. No se dio cuenta de cómo ella entró en la habitación. Probablemente, está de vuelta en el trabajo. Solo su tono tenía un extraño e incomprensible suave ceseo. Incluso Arina recogió el informe bajo el brazo y se dirigió de puntillas al dormitorio. La puerta resultó estar cerrada, lo que también era extraño. Igor estaba solo en el apartamento y lo sabía muy bien, pero algo lo obligó a cerrarse dando un portazo. Aparentemente, la conversación fue muy secreta y el hombre automáticamente se escondió del mundo entero. Arina se congeló debajo de la puerta y se esforzó por escuchar. La figura estaba nerviosa con una especie de pensamiento, pero no se cansaba. Pero sabes que tengo trabajo que hacer, pero definitivamente vendré el sábado. ¿Qué debo traerte? Arina no podía creer lo que escuchaba. Anyuta, querida, ¿qué puedes traer? Estoy orgullosa de lo atenta y cariñosa que eres, no solo con ella sino también con Matvey. ¿Está realmente hablando con su amante? No, necesitaba urgentemente encontrar otra explicación para lo que escuchó. Egor no es así. Arina estuvo segura todos estos años de que él la amaba. Y ella hizo mucho para demostrar que tenían una relación maravillosa. Y luego, de repente, había una especie de liebre.
Realmente te extrañé. Yo también te amo. En la voz del hombre, había tanta ternura y amor que el corazón de Harina se hundió dolorosamente por el anhelo y los celos. Ella creía que tenían una maravillosa relación familiar. Los escándalos y las palabrotas eran para otros. Su relación con Egor siempre se había caracterizado por la armonía, la fiabilidad, el respeto y la sinceridad. Al principio, se sorprendió de que esto fuera posible. En el momento de conocer a su amado, había escuchado suficientes historias de amigos y conocidos más experimentados. Resulta que todo fue una ilusión. Las montañas estaban fingiendo magistralmente ser un hombre de familia ideal, escondiéndose detrás de un horario irregular y teniendo una aventura extra. Pero, ¿de qué otra manera explicar esta extraña conversación telefónica? Harina se dio la vuelta y se dirigió a la salida. Ya había oído suficiente. Su sangre latía con fuerza en sus sienes, y puntos multicolores corrían ante sus ojos. Su cara estaba en llamas, pero sus manos estaban sorprendentemente frías. De alguna manera, la mujer se puso las zapatillas y salió silenciosamente del apartamento. Ahora quería estar lo más lejos posible de su esposo, de ese monstruo que tan hábilmente se había disfrazado de esposo y padre ejemplar. En la cabina de su amado auto, Harina se sintió un poco mejor. Encendió la música, encendió el motor y se fue. Pero durante todo el camino al centro médico, Igor no podía dejar de pensar. Los pensamientos no eran sobre qué hacer a continuación, vinieron después. Por alguna razón, Harina recordó el comienzo de su relación. La imagen de sus shows pasados apareció ante sus ojos con tanta claridad, como si fueran fotogramas de una película. Harina y las montañas se conocieron por primera vez en una empresa común. La niña era entonces estudiante en la Academia de Medicina. Y Egor ya se había graduado de la universidad durante un par de años y trabajaba en una gran empresa como programador. En una fatídica fiesta, Harina llegó allí por accidente. Era el cumpleaños de la compañera de clase de su amiga, Svetka. Desesperadamente, Svetka no quería ir a una empresa desconocida, por lo que le dijo a Harina la arena para este evento. Al principio, Harina se negó a estar de humor y necesitaba prepararse para la prueba, pero Sveta insistió hábilmente en un chico silencioso, pequeño y modesto. Harina inmediatamente notó que él no trató de ser el centro de atención y bromeó muy ingeniosamente. Casi no bebía, a diferencia de otros chicos, y era tan guapo, alto, moreno e inteligente. Sus ojos brillaban en un rostro moreno como dos lagos azules brillantes. El apuesto hermano empujó a Harina a un lado y le guiñó un ojo con complicidad. Si quieres presentar a Harina, entonces me asusté, protestó. Quería conocer más de cerca a un chico guapo, pero no a través de la búsqueda de pareja. Como quieras, novia del té, pero es genial. Muy solo, vive de forma independiente durante mucho tiempo. Esa noche, Harina estuvo en el centro de la atención masculina. Tenía una figura cincelada, brillantes ojos color turquesa, cabello castaño brillante que fluía en suaves ondas debajo de los hombros. La niña misma sabía que al principio los cumplidos y las miradas de admiración de los chicos eran agradables, pero luego comenzaron a tensar e incluso asustar a uno de los fanáticos. Serga era especialmente celoso. Claramente se dispuso a continuar sus aplausos con Harina. Constantemente se dio la vuelta e incluso trató de abrazar a la niña. Bromeaba y se reía en voz alta y con voz ronca de sus propias agudezas. El tipo bebió mucho. Harina ya no sabía cómo deshacerse de él ni explicarle nada a una persona en tal estado. En un estado normal, Serga era adecuado, pero ahora se convirtió en una especie de orina estúpida y desagradable que esparcía el olor a sudor y bebida. La salvación vino de un lado inesperado. Karina, Yegor se acercó y la miró a los ojos con una sonrisa. El tipo parecía estar preguntando, ¿realmente te atrapó? La chica asintió en silencio y también sonrió. Serga se sentó a su lado y dijo algo arrastrando las palabras. Por supuesto, él no se dio cuenta. Enseñamos la parte izquierda del diálogo de Harina y Yegor. Igor simplemente le tendió la mano a Harina. Luego con placer puso su palma en la suya y la llevó a través de las habitaciones llenas de gente a la calle en una fresca tarde de junio. Me pareció que necesitas ayuda, dijo el chico en voz baja cuando estaban en la entrada. En el cielo brillaba y las estrellas brillantes alrededor eran el silencio vacío y muy tranquilo.
Literalmente golpeó mis oídos después de la ensordecedora gama en la fiesta, y de esto o por la proximidad y la montaña en la cabeza de la chica estaba ligeramente mareada. Gracias, realmente no sabía cómo deshacerme de él ya, confesó Arina. Wow, yo también. Llegué allí por accidente y no debería estar allí. A la cumpleañera no la conozco para nada, así, casualidades y también estoy guau, o tal vez el gurú de repente se puso muy serio y miró atentamente a los ojos de Irina. Tal vez en verdad digan, ¿pero qué hay? No es casualidad, estoy muy contento de haber terminado aquí hoy y haber conocido a una chica tan maravillosa. Toda la tarde te observé, Arina. Sentí que se sonrojaba y a menudo la felicitaba. Siempre fue agradable decirlo, y las montañas llenaron a la niña de una calidez especial. Él y yo también te llamamos tan anticuado, y a esta arena también le gustó mucho, resulta que un buen tipo la observó toda la noche. Ella no se dio cuenta de todo debido al molesto Serga que constantemente murmuraba algo en sus oídos, y se escabulleron de la fiesta sin decir una palabra a nadie. Igor acaba de regresar por el bolso de harina, que dejaste en la sala de estar. Los jóvenes caminaron por la ciudad, hablaron, rieron. A Arina le parecía que conocía a Yegor desde hacía 100 años. Era tan fácil comunicarse con él. El chico resultó ser un conversador muy sensible e interesante. Sabía mucho. Sveta no se equivocó, Yegor realmente ya vivía solo. Para Arina, quien hasta ahora ha sido la princesa de mi madre y mi padre, fue increíble que la relación se desarrollara rápidamente. La figura de Marina se sentía realmente tranquila y feliz con ella. Esto nunca ha sucedido antes. Por supuesto, la vida de Arina fue novelas de corta duración, pero en términos de lo habitual y se aburrió rápidamente. Los chicos decepcionaron y a las chicas les gustaron las chicas con cada día más y más se abría desde nuevos lados. Sorprendida, encantada, Arina nunca había conocido a una persona tan profunda, sincera y confiable. A diferencia de muchos chicos que conocían a la chica, Egor era amable y no tímido al respecto. Nunca trató de parecer brutal o algo así para alguien. Luego, para probar de él un sentimiento de fuerza interior que emanaba de los primeros días de conocerse, el chico sorprendió a Arina con su frugalidad. A diferencia de ella, él sabía cocinar. En su apartamento de 3 habitaciones siempre reinó el orden. Luego, Karina a veces no tenía tiempo para limpiar su propia habitación, pero Egor entendió lo principal. Arina, su conocido, comenzó a atormentar su diálogo y, en el futuro, no necesitaron palabras para comunicarse. El chico sentía sutilmente el estado de ánimo de Arina, entendía cuando estaba cansada o enojada, y siempre sabía cómo animar a la chica. Para comprender su estado de ánimo, Arina a menudo notaba una tristeza oculta en los ojos de su amada. Otros no vieron esto. El hábil Yegor interpretó el papel de un chico despreocupado al que le está yendo bien en la vida, pero Arina sutilmente sintió a esta persona como Jónica, y tú con cuidado y sus ojos no ocultaron su ansiedad. Por supuesto, ella entendió cuál era el problema. Fueron francos el uno con el otro, y una vez Yegor se lo dijo. Al mismo tiempo, se veía deprimido e infeliz por su pasado. Estaba claro que el reconocimiento no fue fácil para él, pero luego el chico sonrió ampliamente y dijo que estaba muy contento de compartir esta revelación con Arina. Te amo mucho, creo que debes saber todo sobre mí, y ahora debes sacar conclusiones. Es todo para ti. Ella está para siempre conmigo, Arina. Luego, en lugar de responder, abrazó con fuerza a su amado. Cuánto aguantó y conservó su amor a la vida, la buena voluntad, la fuerza. Sí, el pasado de Yegor resultó ser difícil. Nació de una madre que en ese momento no necesitaba un bebé en absoluto. La madre de Lida, Yegor, creció como gerente de una tienda de padre de familia próspera en la fábrica madre. El maestro de escuela primaria enseñó a la niña en todas las materias, incluida la música y el baloncesto. Sus padres le habían preparado un futuro brillante, imaginando que asistiría a una prestigiosa universidad y luego trabajaría en la sucursal local del Ministerio de Finanzas bajo la administración de la ciudad. Su padre tenía conexiones allí. Pero más que nada en el mundo, quería salir con amigos y divertirse. Miró con envidia a los grupos de adolescentes sentados en las entradas y cantando canciones con guitarras, soñando con ser parte de esa multitud alegre. Sin embargo, al día siguiente tenía un examen en la escuela de música, que tenía.
Parecida a su madre, caminó obedientemente hacia el odiado piano. No podía discutir con sus padres. Mientras que de alguna manera podía hacer frente a su madre, su padre mantuvo un estricto control sobre ella. Tenía miedo de que ella siguiera los pasos de su disfuncional hermana mayor, Lida. Ni siquiera conocía a esta tía suya, pero decían que era una mujer bebedora que cambiaba muchas veces de compañía y que no trabajaba en ningún lado. Su padre probablemente notó algo en ella que lo preocupó. Obedecía a sus padres cuando se trataba de comida, pero los odiaba en silencio. Esperaba ansiosa la edad adulta, cuando por fin tendría la libertad que anhelaba y nadie la detendría. Sin embargo, Lida ganó su libertad antes. Cuando la niña tenía 15 años, su padre sufrió un infarto en el trabajo y no sobrevivió. Desde entonces, sus vidas cambiaron significativamente. Ya no había un padre estricto para controlar a la niña amante de la libertad, obligándola a concentrarse en los libros de texto y el piano. No había nadie a quien temer. Además, su madre tuvo que trabajar en 2 trabajos para llegar a fin de mes, pero aún así no fue suficiente. La adolescente se quedó sola. Encontró nuevos amigos, comenzó a beber, se embarcó en aventuras y tuvo relaciones románticas, todo lo que había soñado durante tanto tiempo. Lida dejó de estudiar por completo, a pesar de las súplicas y peticiones de su madre. Ni siquiera pensó en unirse a la compañía disco. Los chicos eran más interesantes para ella. Como resultado, el estudiante negligente fue expulsado del grado 10 debido al ausentismo y al bajo progreso. A diferencia de su madre, que estaba molesta por este giro de los acontecimientos, a la niña no le importaba. Ella no quería insistir en el problema y regañó a su padre en el 9º grado, que llegó desesperado. Ella creía que había suficiente para vivir y trabajar normalmente. Decidió probar suerte en diferentes trabajos, comenzando como vendedora y luego trabajando como asistente de panadería. Se dio cuenta de que ganar dinero no era tan fácil como pensaba. Resultó que todavía tenía que trabajar duro, lo que era incluso más desafiante que estudiar. Cuestionó por qué debería ser una carga para su madre, que ya la mantenía, y por qué debería continuar con sus estudios. Estaba harta. Encontró entretenimiento con chicos que estaban dispuestos a pagar sus gastos. Por mucho que su madre intentara razonar con ella, no lo conseguía. La niña desaparecía durante días, alojándose en varias cabañas y apartamentos. A veces volvía a casa hinchada, demacrada y andrajosa. La rastreaban constantemente e inmediatamente se apresuraba hacia nuevas aventuras. También sucedió que se llevaron algo de la casa, incluida la cadena de oro de la madre. Incluso hubo una nueva grabadora de video en un momento, pero no hubo pistas durante varios meses. La madre finalmente recurrió a la policía, pero ya conocían a Lida como una niña alegre y no pensaron que habría declaraciones serias sobre su desaparición. La joven sargento me aseguró que tenía derecho a vivir como quisiera y que no estaría en la lista de buscados en unas semanas. Anunciarían que se había ido de juerga. Imagínate, tu hija resultó tener razón. Lida llegó a casa unas semanas más tarde, luciendo algo asustada y esperando a un niño. Le dijo a su madre que ya había pasado el plazo para abortar y que había conocidos que podían ayudar. Su madre aplaudió y dijo que era imposible y un crimen, y que dañaría su salud. Ahora tendría que dar a luz. Lida intentó todo para inducir un aborto espontáneo, se sumergió en un baño caliente durante horas, bebió infusiones de hierbas, levantó pesas y subió y bajó escaleras corriendo hasta el agotamiento. Nada ayudó. El niño estaba decidido a nacer. Lida se sentía mal y no tenía tiempo para fiestas. Su madre siempre estuvo cerca, ayudándola, apoyándola y consolándola. Tuvieron una reunión alegre con el bebé a tiempo. A pesar del estilo de vida de Lida y su falta de voluntad para dar a luz en un hospital de maternidad, nació un niño sano y fuerte. La abuela recién nacida esperaba que su hija ahora asumiera la maternidad con una mente clara y creara un milagro. Sin embargo, la situación ya no podía corregirse. Tan pronto como la joven apareció de su barriga aburrida, inmediatamente se escapó con sus amigos y un caballero. Ella no necesitaba a Yegor, quien fue criado por su abuela. Ni siquiera sabía cómo era su madre. La madre solo apareció en el departamento cuando el bebé tenía más de un año.
Pero luego sucedió algo, una especie de escándalo grandioso, después de lo cual la abuela se negó a dejarla entrar a la casa. Incluso le pagó a su hija su parte del apartamento para sacarla de sus vidas de una vez por todas. La madre tenía dinero y un apartamento grande que le había legado su abuela. Se mudó y continuó con su vida salvaje y alegre, mientras la abuela se quedó con el pequeño Egor en sus brazos. Con su hija no funcionó, por lo que la mujer se dio a la tarea de criar a su nieto con aún más determinación. Yegor recordó que vivía con su abuela y era feliz. Fue solo cuando comenzó la escuela que comenzó a hacer preguntas sobre sus padres. Se preguntó por qué otros niños tenían madres y padres, mientras que él solo tenía una abuela. El niño recibió respuestas honestas, por supuesto, de una manera apropiada para su edad. La abuela nunca ocultó a su nieto su pasado ni su resentimiento hacia su madre. Yegor no se lo guardó en su contra. Más bien, sintió pena por esta mujer confundida. Entendió que ella no era feliz y siempre quería conocerlo. Pero la abuela no se mantuvo en contacto con Lida y ni siquiera sabía dónde estaba ahora. El apartamento fue heredado por Lida. La casa se vendió hace mucho tiempo, y no se sabe a dónde se mudó después. Egor se esforzó mucho por complacer a su abuela, siempre estudió bien y se portaba bien en la escuela. Sin embargo, a su abuela a menudo la regañaban en las reuniones. En vida, Egor se interesó en la programación cuando llegó a las clases superiores. Su abuela usó sus ahorros para comprarle una computadora costosa, con la esperanza de que estudiara después de la escuela. Egor ingresó a la Facultad de Tecnología de la Información y estudiar fue fácil para él. Él casi de inmediato comenzó a ganar dinero. Por supuesto, Egor a menudo le daba regalos a su amada abuela. Sin embargo, cuando Egor tenía 4 años, su persona más cercana y querida murió repentinamente. El corazón de la anciana no podía soportarlo, y las experiencias de su hija socavaron su salud. Fue un duro golpe para Yegor, y se quedó solo. Fue difícil para él acostumbrarse al hecho de que no había una sola persona en esta tierra que realmente lo amara. Yegor esperaba en secreto que su madre apareciera de repente en el funeral. Sin embargo, uno de los conocidos mutuos le informó de la tragedia, pero no está claro si se enteró de lo sucedido o simplemente no acudió. También es posible que Yegor no pudiera recuperarse durante mucho tiempo. Nada le agradaba, y el mundo se tornó en tonos grises. Poco a poco, la vida siguió su curso. Yegor se graduó de la universidad y consiguió un trabajo. Había nuevos planes, deseos, amigos y diversión. La juventud es la juventud, y entonces Egor conoció accidentalmente a Arina y se enamoró a primera vista. Fue una historia difícil. Arina estaba feliz con lo que hacía que la vida y Egor fueran tan alegres y significativos para ella. Parecía que tenían una relación ideal. El esposo la amaba mucho, y la mujer lo sentía. Sin embargo, una mañana, una conversación no encajaba en absoluto con su marido. Las cifras no cuadraban y, sin embargo, querida Anyuta, ¿qué crees? ¿Es Yegor realmente un traidor? Ella no quería creerlo, y algo en su interior se resistió ferozmente. Sin embargo, no se puede ir en contra de los hechos. Arina se dio cuenta de que no podía hacer frente sola a los sentimientos y emociones que surgían. Necesitaba un consejo y tenía una persona que podía dárselo, Tanya, una vecina del tercer piso. A menudo daban vueltas en el patio de recreo con sus hijos, y Tanya conocía al hijo de Arina. Tenían la misma edad, y así fue como se hicieron cercanos. Resultó que Tanya estaba familiarizada con Yegor desde la infancia. Nunca fueron solo conocidos, sino que, como suele ocurrir con los vecinos, sabían mucho el uno del otro. Tanya le aseguró a Arina que Yegor siempre fue una buena persona. Tanya siempre ayudó a las abuelas, y no solo a ella. Siempre tuvo miedo de entristecer a Anna Pavlovna, quien estaba molesta por asuntos económicos serios. Tanya no solo era una persona perezosa, sino que también se desarrolló inmediatamente después del nacimiento de Zee. Arina estuvo de acuerdo en que tenía suerte de haber conocido a personas así antes. Se hicieron amigos durante la licencia de maternidad y descubrieron que tenían mucho en común. Tanya se volvió más cercana a Arina que todos sus amigos de la infancia. Siempre la apoyaría y comprendería, y encontraría las palabras adecuadas. Es por eso que Arina decidió llamarla primero si alguien podía ayudarla a descubrir qué sucedió.
Tanya era la fiel amiga y vecina de Harina, y esperaron la cena juntas. Por supuesto, el trabajo los distrajo de sus pensamientos perturbadores, no permitiéndoles detenerse en ellos. Concéntrese en los problemas de los pacientes, la mujer los escuchó, hizo una cita típica, anotó las quejas en una tarjeta y en sus propios oídos estaba la voz suave de su esposo, marcando con cierta ansiedad desconocida. ¿Estás seguro de que no te equivocaste? La voz de la mujer sonaba confundida. Todo es completamente diferente a Yegor, es difícil incluso imaginarlo. No, no me equivoqué, escuché con mucha atención, literalmente capté cada palabra, cada vez que imprimí recuerdos. Me encantaría borrarlos, pero no, espera, tienes que pensar. No puede haber montañas. Lo conozco muy bien. También me pareció que lo conozco, suspiró Harina. Bueno, ahora tendrá que divorciarse. No manejes caballos. Primero, debes descubrir qué es qué. Después de todo, no puedo creer que Yegor tenga a alguien a su lado, pero ¿qué otra explicación puede haber de ser? Traté de pensar en al menos algo. Bueno, no tenía suficiente imaginación, para ser honesto. ¿Por qué no le preguntas directamente? Tanya sugirió directamente. No lo sé, ella comenzará a esquivar, se le ocurrirá algo. Primero quiero recopilar evidencia para estar seguro de mí mismo y él no podría negarlo. Sabes, puedes contar conmigo en cualquier situación. Te ayudaré tanto como pueda. Espera. Después de una conversación con una amiga, la mente de Harina se sintió mejor, sus pensamientos se aclararon. Ahora estará más atenta para detectar signos ocultos, un retraso en el trabajo, el aroma de los perfumes de las mujeres, los secretos de los mensajes de texto. ¿Qué más tienen los amantes? Lo más importante que tendrá es tiempo para decidir algo. En este momento, Harina no estaba lista. Necesitamos pensarlo todo, preparar la salida. Pero por ahora, tendremos que fingir que no pasa nada. Tendremos que llamar a todo nuestro talento actoral para ayudar. Debería resultar. Por la noche, todo fue como de costumbre. Egor preparó la cena. Trabajaba todo el día desde casa, así que encontró tiempo para hornear pollo y papas en el horno y hacer una ensalada. El hombre incluso cocinó compota de frutas secas. El apartamento recibió a Harina con aromas vertiginosos. Matt Villa estaba en casa. El mismo Egor lo sacó del jardín de infantes. Y aquí, su madre vino, sonrió y lo abrazó con fuerza. Harina, ¿por qué estás tan agria? Probablemente cansada. Ve a tomar un baño con mi yo negativo, y mientras pongo la mesa, la mujer sonrió rígidamente en respuesta y entró al baño, cerrando la puerta detrás de ella. Se miró en el espejo. Sí, la actriz que había en ella no estaba muy presente en su rostro. La expresión de resentimiento universal fue inmediatamente clara. Pero Yegor es un actor, incluso cuando es complaciente, y sus ojos son tan honestos y honestos. Todo es como de costumbre. Bueno, realmente, su tía tiene razón. Cuando se enteró de la historia familiar del esposo de su sobrina, inmediatamente dijo que las naranjas no nacerían del álamo temblón, insinuando que era poco probable que algo que valiera la pena saldría de Yegor una vez que la madre tuviera una Harina tan disfuncional. Entonces ella se ofendió por un pariente. Resulta que en vano la tía dijo esto. Negocios y luego la mujer misma argumentó por sí misma. Pero él es tan gentil, amable, confiable. Cuando la madre de Harina enfermó, su esposo encontró a los mejores médicos. Pusieron a mi madre de pie. Y qué maravilloso padre es. Tal vez es realmente algún tipo de malentendido. No quería creer que Yegor era un sinvergüenza. Y una traidora, el tiempo lo dirá. Harina se duchó, se puso una bata y salió al encuentro de su esposo con una dulce sonrisa. Al final, todavía no está 100% segura de lo deliciosa que fue la cena. Sinceramente elogió a la esposa de Harina, nunca lo logré. Me encanta cocinar para ti, Harina sonrió ampliamente, y las montañas en sus mejillas, mientras aparecían los encantadores hoyuelos de Harina. Una vez literalmente me volvieron loco. Íbamos al parque acuático el sábado, sugirió que Matt no había sido una gran idea durante mucho tiempo. Harina, necesito llevar mi nuevo traje de baño a alguna parte este fin de semana. No funcionará,
sacudió la cabeza y sus ojos inmediatamente se pusieron tristes. Por eso Matvey se molestó. Trabaja, hijo. Necesito trabajar este fin de semana. El joven siempre fruncía los labios con resentimiento. Arina recordó cómo su esposo le prometió a una misteriosa por la mañana visitar a su tía el fin de semana. Si no fuera por la conversación que escuchó, no habría sospechado nada del horario irregular de Yegor. A menudo lo llaman a la oficina los fines de semana, pero ahora Arina estaba segura de que el esposo iba con su amante. No te enojes, Matvey. Pensaremos en algo. Encontraremos cómo divertirnos, dijo Arina el fin de semana y sin papá, haciendo todo lo posible para que su voz no temblara. Esa misma noche, la mujer marcó el nuevo, pero el sábado iría a buscarla, dijo Arina, sus amigas. Matvey les pidió a todos que fueran juntos al parque acuático, pero Egor se negó y dijo que trabajara. Parece un amante, tú más querido para el que las lluvias. Todavía no sabes nada con certeza. Ya sacando tales conclusiones, ¿de qué otra manera podría explicarlo? Bueno, ya que no quieres preguntarle directamente, entonces hazlo. Ve tras él y síguelo por donde irá. Matvey, durante todo el día, llevaré a Kakadek al zoológico. Iremos a... Ella estará feliz de estar con la compañía. Gracias. Y así, haré una gran idea, Arina estaba encantada. Lo seguiré y lo veré todo con mis propios ojos. Por la mañana, Regara fingió ir a trabajar, tomó café, puso la computadora portátil en una mochila, se puso un pantalón y una camisa. Mientras estaba ocupado, Arina se levantó de la cama y se puso unos vaqueros, una camiseta y un jersey. Y fue necesario abandonar el departamento inmediatamente después de su esposo para no perder su rastro. Por encima de todo esto, la mujer se puso un disfraz de bata larga. Egor, como de costumbre, besó a su esposa antes de irse, la abrazó suavemente y dijo que se aburriría. Bueno, y la hipocresía va a su amante, y tales escenas de traje de despedida. Tania ya estaba lista, esperando al solista en el hueco de la escalera del piso de arriba, para que Karina se colara sin perder un segundo. Hoy se quedaría con Matvey. Tan pronto como la puerta del ascensor se cerró de golpe detrás de Egor, Tania entró en el apartamento con su hija medio dormida en brazos. Ahora es sana, no necesita preocuparse, el bebé está en buenas manos. Arina en silencio, salió de la entrada del estacionamiento justo cuando el auto de Egor se alejaba. La esposa corrió hacia su auto. Tiene que llegar a tiempo antes de que su marido desaparezca por la esquina. Como en una película de aventuras, Arina se sentó y siguió la montaña. De acuerdo con todas las reglas, ella no se mantuvo justo detrás del auto de su esposo, la dejó pasar frente a ella. A los 23 años, el auto aún no era suficiente para que él la notara en el espejo retrovisor. Entonces, toda esta operación llegaría a su fin. Kakorina asumió que Yegor pasó frente a su oficina. Esperaba en lo más profundo de su alma que su esposo todavía se dirigiera a este edificio alto de 3 pisos con lentes azules de protección solar. Pero el hombre estaba seguro de alcanzarlo, lo cual es triste y, sin embargo, la arena estaba lista para esto. Su esposo giró hacia la carretera suburbana. Arina corrió tras él, extrañamente apasionada por el hecho de que vive en un pueblo. O tal vez acordaron tener algo así como un picnic al costado del camino, ¿y cómo sería el clima si no fuera por este amante? Caminarían con toda la familia hoy en el parque, comerían algodón de azúcar, montarían en las atracciones o chapotearían en las piscinas del parque acuático. Es una pena que Egor prefiriera pasar el fin de semana con Anyuta. Ellos son su esposa e hijo. Incluso es interesante verla. Es probablemente joven, como Igor. Hablé con ella enseguida. Está claro que ella valora mucho esta relación. Pero que bien, pronto todo se aclarará. A ambos lados de la carretera destellaban campos y rellanos. Los vehículos todoterreno de color azul oscuro se movían en la distancia como un punto apenas perceptible de automóviles. En el camino había pocos, por lo que Arina se mantuvo alejada. Yegor giró a la derecha y desapareció detrás del robledal. Arina presionó el acelerador a fondo. Ella necesita darse prisa. De repente, ahora girará hacia otro lugar y desaparecerá de la vista. Cuando el auto de Arina llegó a la curva, los vehículos todoterreno de Yegor ya estaban pasando por la puerta abierta detrás de la arboleda.
Justo en el medio del campo, se encontró una cerca verde pálido en blanco. Detrás de una valla alta, se adivinaron los contornos de un edificio gris de 3 pisos. Cuando el coche entró en el patio, la puerta bajó lentamente. La estructura parecía una fortaleza inexpugnable. Arina no esperaba verlo estacionado justo detrás de los arbustos. Más cerca de conducir, nunca se sabe qué tipo de objeto secreto. La mujer miró el edificio. Era ese que podía ver por encima de la valla. No puede ser que el alambre de púas de Arina haya regresado al auto. Ella se asustó. ¿A dónde llegó Egor? ¿Qué clase de lugar extraño es este? Cerca ciega, tu alambre de púas. La súbita historia con su amante dejó de parecerle tan terrible. Entonces, ¿qué sería lo más inteligente? Date la vuelta y vete. Pero entonces ella no descubrirá qué pasa allí, y necesita averiguarlo a toda costa. Algo extraño e incomprensible está sucediendo. Tal vez ella y Maddie estén en peligro. Arin finalmente se decidió. Ella simplemente va a este edificio y mira. La mujer salió con cautela. No apagó el motor del coche. Dejó la puerta entreabierta. Si de repente no necesitara perder tiempo insertando la llave en el encendido, simplemente presionaría el acelerador hasta el piso. Arina se acercaba lentamente al edificio. Sobre la puerta, colgaba una especie de letrero. Bueno, eso significa que no es un objeto secreto. La mujer se sentía como la heroína de una película de aventuras. Finalmente, ella ya está muy cerca. Desde tal distancia, puedes distinguir las letras. Letras de color amarillo dorado en los letreros agrietados de color burdeos. Una institución médica y social. Los niños con discapacidades y cómo entender estas preguntas se convirtieron en aún más preguntas. Arina volvió confundida, dejó el coche en la carretera y apagó la radio. Ahora, necesitas estar en silencio, y sin eso, tu cabeza da vueltas por toda esta información. Puedes llamar a Tanya, ella te dirá cómo ser. Aunque ahora, Arina no necesita consejos del exterior, sabe exactamente lo que hará. Espera a Yegor y pregunta. Él no espera todo directamente, obviamente no espera verla aquí y probablemente dirá la verdad. Entonces, Arina se recostó en su silla y miró directamente al brillante cielo azul. Esponjosas nubes blancas flotaban en el aire, algunos insectos zumbaron. El viento traía a veces el susurro de neumáticos de la carretera de un robledal oculto a los ojos. Aquí es hermoso, la hierba llega hasta la cintura aquí, y hay flores silvestres brillantes que deslumbran en el cielo. Algunos pájaros pequeños y ágiles están dando vueltas, vencejos o algo así. Solo un edificio feo traído por una cerca ciega estropea el paisaje. ¿Qué hay detrás de estos muros a juzgar por? ¿El cartel? Algo así como un internado para niños discapacitados. ¿Cómo está conectado Yegor con esta institución y por qué no le dijo nada al respecto? Pasaron varias horas, Arina se recostó en un sillón y admiró la naturaleza. Ni siquiera tenía ganas de navegar por sus sitios favoritos en internet como de costumbre. Rara vez visitaba fuera de la ciudad, resulta que se lo perdió. Pronto, la mujer sintió hambre, no tenía una miga en la boca por la mañana, y probablemente ya sea el almuerzo. Pero no puedes irte de repente, Egor se va en ese mismo momento. Menos mal que encontraron una barra de chocolate y una botella de agua en la guantera, los restos del reciente festín de Maddie. Unas horas más de espera, Arina, para su sorpresa, tuvo un buen descanso y se relajó. De vez en cuando, los autos pasaban un poco abarrotados, ella contó 5 a 6 piezas. Ellos, como los Edel de Yegor, desaparecieron detrás de las puertas, pero nadie regresó. Todavía había una ventaja de la cadena de supermercados en el territorio. Ella no se detuvo, y las personas con overoles rojos descargaron rápida y hábilmente varias cajas grandes. El sol ya se estaba poniendo cuando las puertas se abrieron lentamente de nuevo y el todoterreno de Yegor Ari salió de ellas. Lo llevaba en un sillón, mirando la carretera. Ahora, su esposo la notará definitivamente no pasarán de largo, por supuesto. Y ella escuchará todo y tratará de entender. Que no era una amante, eso ya estaba claro, pero la verdad seguía asustada y preocupada. Yegor tiene algún tipo de secreto, ella cambiará para siempre sus vidas, eso es seguro. Bueno, ¿en qué dirección?
Hasta que su esposa estacionó, y detrás de los arbustos, giró hacia el lado de la carretera, frenó y salió del auto. El hombre caminó lentamente hacia el auto de Harina, ojos tristes, cabeza gacha, hombros caídos. A Ari no le dolía ver a su generalmente alegre esposo en ese estado. Aunque ella siempre notó esa tristeza en sus ojos, incluso en los momentos más alegres de Egor. Algo inquietante, no lo dejó relajarse hasta el final. Harina pensó que todo era culpa de su difícil historia con su madre, pero al parecer, había algo más. Harina confesó, por favor, dime todo de mí. No puedo ocultar nada. Quiero saber qué está pasando y qué tipo de lugar es este. ¿Por qué viniste aquí? La historia es larga y complicada. Estoy confundido y no tengo idea de qué hacer. Decidamos juntos, como siempre. Sabes que puedes confiar en mí. No quería decepcionarte ni agobiarte con todo esto. Pensé que estaba a salvo de preocupaciones y problemas innecesarios. Yo mismo no estoy tranquilo todavía y las cifras son desconcertantes. Escondió algo todos estos años pero no compartió su dolor porque quería que mi esposa viviera tranquila y fácilmente como siempre. La arena se hizo cargo de ella. De repente, una sonrisa apareció en mi alma y se volvió cálida. No importa lo que sea, sigue siendo mejor de lo que ella imaginó. Su amado esposo no es un traidor ni tiene una aventura. ¿Entonces qué? Todo se aclarará ahora. Somos una familia, recordó Harina. Cubrió la palma de su marido con la suya. Yegor siempre hacía esto cuando quería apoyarla. Ahora es su turno. Quiero ayudarte, dijo ella. Recuerda cuántas veces me ayudaste a mí y a mi familia. Si no fuera por tu perseverancia, quién sabe qué hubiera pasado con mi mamá. Ahora es diferente, suspiró Egor, pero sus ojos dejaron de estar tan tristes. Y la nuestra, habiendo logrado un hombre con una carga insoportable, parecía sentirse mejor. Sus hombros se enderezaron, su voz se volvió más segura. Bueno, vamos a escuchar y vamos. Ahora lo sabrás todo. ¿Quién hubiera dicho que el espíritu de la señora Marple vive en ti? Harina sonrió y acarició la mejilla de su esposo. Se acomodó cómodamente. La conversación va a ser larga y seria. Es comprensible de inmediato. Un poco inquietante, pero más interesante entre cónyuges que se aman y se respetan tanto. No debería haber ningún momento. Egor solo recuerda 5 años, es como niños recordando eventos anteriores en sus vidas. Pero resultó así. El niño fue criado por una abuela cariñosa Jack Pavlovna. Por un pequeño pago, alimentó y crió a su nieto. Su abuela se esforzó mucho para asegurarse de que todo no fuera peor para el niño que para los demás. Organizó la fiesta de cumpleaños de Yegor, a la que invitó a todos sus amigos de la escuela y del jardín. Ella horneaba panqueques crujientes para él por las mañanas, lo ayudaba con la tarea, le compraba juguetes, ropa a la moda y muchos libros maravillosos. Poco a poco reunieron toda una biblioteca. Ahora toda esta riqueza fue heredada por Matvey. A Egor le encantaba leer desde la infancia. Creció como un niño muy inteligente y erudito. En la escuela estudiaba 1-5 y se comportaba para que no hubiera quejas de los profesores. Aunque a veces tenía muchas ganas de participar en bromas divertidas con otros niños, su abuela nunca se quejó con él. También vio lo mal que se sentía a veces. Alguien dijo que las emociones positivas prolongan la vida de las personas, por lo que el niño trató de complacer a Anna Pavlovna. Su abuela era el único pariente de Egor. Su abuelo se había ido por mucho tiempo. Anna Pavlovna a menudo hablaba de él, siempre con ojos y voz de admiración, y mostraba fotos de él. Muchas fotografías en blanco y negro de un hombre majestuoso con un rostro de voluntad fuerte. Parece que su abuelo era un hombre respetado y fuerte. Egor lamentó no estar cerca. Carecía de atención masculina. El abuelo podía enseñarle muchas cosas, decirle tantas cosas. Pero a una edad temprana, las montañas entendieron que el destino de todos los diferentes hijos de parientes era un coche completo de mamá, papá, tío, tía, abuelos, hermanos y hermanas. Y quién sabe cuántos niños crecen en orfanatos y refugios. Es genial sentirse parte de una gran familia, con tanto amor, atención y comunicación. Pero él tiene una historia diferente. Tiene solo una abuela. Incluso su madre no está allí,
o más bien, en algún lugar, pero por alguna razón no quiere comunicarse con su madre y su hijo. Tal vez alguien simplemente no la deja hacerlo. Fue más fácil para el niño explicar para sí mismo la ausencia de su madre. Así es como Zet Pavlovna solía contarle a su nieto historias de la infancia. Surgieron pistas de que al principio era una niña ejemplar, estudiaba mucho, asistía a una escuela de música. Y luego sucedió algo. Fue doloroso para que mi abuela hablara sobre este tema, sus ojos se apagaron de inmediato, o sus hombros se hundieron en esos momentos. Parecía tan infeliz que llegó rápidamente transfirió la conversación a otro tema. En un niño de 9 años, por primera vez vio cómo su abuela tenía un infarto. Y el niño se asustó. Todo su cuerpo de repente se volvió helado. El chico estaba estupefacto, sus piernas como si estuvieran clavadas en el suelo. Observó con horror cómo el rostro de su amada abuelita palidecía. Apenas podía jadear por aire. Ahora ella se habrá ido. ¿Quién no lo amará en absoluto? Entonces, ¿quién lo amará después de eso? Finalmente, las figuras volvieron en sí y corrieron a pedir ayuda a un vecino. Ella estaba en casa. Inmediatamente llamó a una ambulancia e incluso avisó de su llegada. Junto con Egor, el niño sostenía a su abuela de la mano. Y luego trató de sonreír e incluso dijo un par de veces que todo estaría bien. El chico no le creyó, pero sonrió en respuesta. Llevaron a su abuela al hospital durante aproximadamente 2 semanas y no hubo Egor en todo este tiempo. Vivía con un vecino. Su corazón estaba apretado por la ansiedad. ¿Y si algo irreparable le sucede a su abuela? Pero ella salió más tarde. Ella dijo que los pensamientos la sacaron e Igor es pequeño. Todavía estás conmigo mientras estás tan indefenso. Estaré contigo, no te preocupes. No iré a ninguna parte. Cuidar de ti me da fuerza. Luego dijo, entonces nunca creceré. Dijo el niño abrazando fuertemente a su amada abuela. Luego se rió suavemente y alborotó el cabello de su nieto. Pero claro, el niño creció. Y en la adolescencia, realmente quería saber quiénes eran sus padres. Le preguntó a su abuela cuidadosamente. No quería molestarla más con ataques tan terribles. No lo había hecho, pero luego le dolió el corazón y, de repente, le faltó el aliento. La adolescente entendió los graves problemas de salud de Anna Pavlovna. Y no puedes preocuparte solo por ella, pero tenía muchas ganas de conocer mis raíces. Anna Pavlovna, por supuesto, notó el deseo de su nieto. Una vez ella misma llamó a Yegor para una conversación seria. Veo que eso es todo lo que piensas, suspiró Anna, mirando al chico. Y no hay nada extraño o malo en ello. Cualquiera pensaría lo mismo en tu lugar. Todo está bien para mí, no te preocupes. No soporté tales cosas al mismo tiempo. Por supuesto, es importante que sepas sobre tu madre. ¿Cómo podría ser sin esto? Y la abuela contó sobre su única hija, Lidochka, que era una luz en la ventana para ella y su esposo. Bella e inteligente. Cuánta esperanza estaba conectada con sus padres. Ambos soñaban con un futuro brillante para sus niñas superdotadas. Pero el destino decretó lo contrario. Aparentemente, los genes pasaron factura. Anna Pavlovna negó con la cabeza. Su esposo tenía una hermana que también era amante de beber y divertirse. Desde la infancia, vi sus rasgos en las campanas sonaron durante mucho tiempo. Pero nos encogimos de hombros, encontramos otras explicaciones. No quería creer. Pero Lida, incluso exteriormente, se parecía mucho a su desafortunada tía. Ella era la misma belleza. Y de repente Yegor me desconcertó. En mí, también, los genes no son así en absoluto. Yo estaba criando a tu madre en ese momento. Incluso parecía mecerte a veces en sus brazos. Rápidamente te calmaste en sus brazos. Sentiste a tu madre. Pero, de hecho, después de la maternidad, fui yo quien te crió a partir de la historia de mi abuela. Yegor, me di cuenta de que sí, cambió mucho después de su padre. Anna Pavlovna enfatizó que solo el comportamiento de su hija se volvió diferente. Y la naturaleza y siempre fue tal. Lida sintió que ya no tenía la fuerza y la capacidad para retenerla. Solo con su padre no era estricta. Lo era, pero ella no se convirtió en él así y le mostró a Lida su verdadero rostro.
Nunca tuve para ella. A los 15 años empezó a hacer fiestas con autoridad. Aparecieron camaradas dudosos. ¿Y qué podría hacer? La convencí. La amenacé con una mesa. Esto continuó durante varios años. O no terminé el grado 10 y me expulsaron por ausentismo y constantes ducis. Para estudiar en una escuela técnica, se negó. Una joven bonita entendió que es posible existir perfectamente en este mundo gracias a los admiradores masculinos que la rodean. Pasaron tantas y las gallinas se dieron cuenta que una de ellas se convirtió en su padre. ¿Quién exactamente? Muy probablemente, no lo sabíamos. Y la propia Lida pensó que tu nacimiento corregiría. Anna Pavlovna admitió que es tanta felicidad. El hijito de la mujer cambia mucho la maternidad. Pero ella, Pavel, de repente se quedó en silencio como si tuviera miedo de decir demasiado. Luego reunió sus pensamientos y continuó la historia del protagonista. La maternidad no cambió y fue una carga cuidar del recién nacido. Ella no quería cuidar al recién nacido en absoluto. La madre recién nacida con mucho gusto transfirió esta responsabilidad a la abuela. Querías un nieto, así que cuídalo, Lida habló directamente a la cara de su madre. Y ella misma iba a la próxima fiesta. Lev Pavlovna solo suspiró amargamente y fue a la cocina a preparar la mezcla para el bebé. Ella ya amaba a esta pequeña criatura con ojos tan inteligentes y curiosos con todo su corazón. Le parecía que el niño era muy parecido a su difunta. Esperaba que su esposo creciera y Yegorka fuera igual de confiable, seria y decente. Un día, Lida simplemente desapareció y las vidas de su hijo y su madre se fueron en silencio. Ropa y documentos en maletas. Ponte un maquillaje ligero. Acarició el gato a Dios. No me busques, le dijo a la sorprendida madre. No volveré aquí. Comenzando mi vida desde cero. Se sacaron conclusiones, no más errores. La señora fue donde y que empezar una nueva vida. Ella entró en los derechos de herencia del apartamento de su abuela. E incluso de la madre, se requería dinero para su participación en el espacio vital de los padres. Anna Pavlovna le preguntó a Egor, ¿y qué le dije a Egor? No habrá más en mi vida. Y dejó uno de los mayores errores sobre la mesa del tesoro del niño, así que ahora es tuyo para educarlo. Te encanta hacerlo, así que controlarlo está indicado para privarme de la libertad. No me mantuvo atado, tal vez al menos resulte. Anna Pavlovna hizo otro intento de quedarse con su hija. Ella dijo, dicen que te irás ahora. No obtendrás nada después de mi muerte. O sí, pareció prolongarse por un tiempo en el comportamiento y se volvió cada vez más insoportable y peligroso. Entonces, al final, su madre la dejó ir a nadar libremente. Antes de eso, como entendió Yegor, ocurrió algún tipo de escándalo, pero la abuela no dedicó los detalles de esta pelea a sus nietos. Anna Pavlovna se quedó con un bebé de 4 meses en brazos, con su hija, y nada más conectado. El protagonista tiene dinero y vivienda, incluso un compañero de cuarto que trabaja en alguna parte. Bien puedes proveer para tu amada. Todo salió muy bien para la joven. Finalmente obtuvo la libertad. Pero, ¿realmente lo tomó y se fue así? Ella no podía creer lo que escuchaba. Y la abuela de Egor bajó los ojos. Se hizo evidente que estaba ocultando algo. Hay un secreto en esta historia. Algo que Pavlovna obviamente no quiere recordar. Entiendes, Egor, este es un tipo de gente tan especial. Y necesito niños y padres. Viven a expensas de los demás. Solo necesitan diversión, entretenimiento y bebida. Todo esto resultó ser más querido para ella que para mí. Tal vez ella quería una niña en lugar de mí o no amaba a mi padre. Y por lo tanto, ella no podía mirarme. Que tú, abuela querida, la abrazabas fuerte cuando estaba emocionada. Y el nieto. Y es por eso que ella no quería contarte esta historia por el momento. Y pensé que empezarías a culparte a ti mismo. Ya sabes, no tiene nada que ver con eso. Es una lida así. Todo puede ya no ser feliz en sí mismo. La vida es larga, sabrosa. Probablemente las conclusiones ya se han hecho por sí mismas. No por una chica joven. Pero ella no puede hacer nada consigo misma. Y lo siento por ella. Por otro lado, no es difícil con esas personas.
Usan a todos a su alrededor para romper la vida de quienes los rodean. Entonces, para mejor, todas las nietas. Para mejor, vivimos bien contigo. Realmente, vivimos bien, respondió honestamente Yegor. Su vida, gracias a su abuela, fue todo amigos de la escuela, deliciosos almuerzos y cenas, viajes al parque de diversiones y la sección de circo. Infancia feliz y sin preocupaciones. Pero aquí están mamá y papá, todo, no importa cuánto lo intentó, no pudo reemplazar a Yegor. Estaba francamente celoso de sus compañeros que tenían padres jóvenes y enérgicos. Puedes hablar con ellos sobre cualquier tema, ir de excursión, ir al mar y no tener miedo. Que se los llevará un infarto en cualquier momento. Pero, por supuesto, el niño no expresó estos pensamientos. En lugar de esto, hizo la pregunta que le interesaba: abuelita, mamá, en general, ahora, ¿qué tan vívidamente, rápidamente? Anna Pavlovna respondió rápidamente: no te preocupes, todo está bien según sus estándares. Vive como siempre quiso. Y Egor se sintió aliviado. Nunca conoció a su madre y entendió que ella lo dejó, abandonó a su pequeño hijo. Pero la idea de que esta mujer podría no estar en la tierra por alguna razón asustaba a Yegor. Nunca, en una edad consciente, la vio Anna Pavlovna le mostró a su nieto fotos adolescentes de Lida. Entonces, en opinión de Gorav, su madre era una niña bonita y alegre con piernas de cerilla y cabello rubio obediente. Sin embargo, no vio un parecido con él mismo, a pesar de sus esfuerzos. Durante su conversación, Igor le hizo otra pregunta muy emocionante. El niño entendió que necesitaba tomar todo de esta conversación franca porque era poco probable que su abuela volviera a hablar sobre este tema. Anna Pavlovna respondió: esto no se puede llamar comunicación. Sé dónde está. Es un pequeño pueblo donde vivíamos y éramos muy felices. Todavía viven conocidos allí, por lo que a veces me cuentan cómo van las cosas con Lida. Por supuesto, beben allí, pero no es nada grave. Al parecer, ella decidió borrarme de su vida de una vez por todas. No logramos acercarnos. También evitó el contacto visual conmigo, y las lágrimas llegaron a las montañas. De repente se sintió abandonado e innecesario. El amor de la abuela no podía reemplazar el calor de los padres. El niño contuvo las lágrimas con un esfuerzo de voluntad. No podía molestar a la abuela. Incluso como adulto, no podía recordar la última vez que lloró. Y ahora, sin pensarlo, Anna Pavlovna de repente sonrió y dijo: ya basta de cosas tristes. Todo lo que necesitas saber es tu madre. Pero sucedió que ella quería comenzar otra vida. Ella tiene su propia vida, y nosotros tenemos la nuestra. Eso es todo desde entonces. Egor a menudo pensaba en su madre, cómo se ve ahora, con quién trabaja, dónde vive y, lo que es más importante, si tiene hermanos y hermanas. Sería genial conocerlos. Probablemente se alegraría de tener un hermano mayor que los protegiera y cuidara. Él estaría feliz de saber que no está solo en este mundo. Por cierto, la abuela se secó las lágrimas de felicidad con una medalla de oro. Ella estaba tan orgullosa de su guapo e inteligente nieto. Yegor entendió que Yed Pavlovna estaba contenta de que esta vez tuviera una hija que ella y su esposo extrañaban. Pero la dama de Ti y la anciana lo pusieron de pie, le dieron una educación, y convirtió a Yegor en un hombre. Estaba muy agradecido con su abuela por esto. Si no fuera por ella, ¿cómo habría sido su vida? Tendría que vivir al lado de una madre bebedora y sus novios, o peor aún, convertirse en alumno de un orfanato. Egor ingresó a la universidad en la Facultad de Tecnología de la Información. Con el dinero que aparecía para una gran familia, Yegor a menudo hacía regalos a su abuela. Le gustaba complacer a su amada, y ella a veces le reprochaba que sería mejor gastar el dinero en una chica o llevarla al cine. Yegor sonrió y le aseguró que también tenía suficiente para niñas, y era la pura verdad. Esto le dio paz. Decidió firmemente que, tarde o temprano, la encontraría, la miraría a los ojos y hablaría. Sin embargo, por ahora, Yegor sintió que aún no estaba listo para dar un paso tan serio. Y entonces, sucedió algo que el chico había temido durante toda su infancia consciente: su abuela sufrió otro infarto. Ella se enfermó justo enfrente de él, e inmediatamente llamó a una ambulancia. Siguió la ambulancia hasta el hospital en su automóvil usado recién comprado,
que había comprado por una miseria a alguien cercano. En la puerta del hospital, el tipo esperaba la terrible noticia de que no se llevaron a su abuela. Al tipo le resultó difícil soportar la pérdida y se encerró en sí mismo. Dejó de comunicarse con amigos y se concentró en estudiar. En ese momento, los pensamientos sobre su madre lo perseguían constantemente. Ella era su única persona nativa en toda la tierra y el chico se sintió atraído por ella con una fuerza terrible. Probablemente, no sería difícil encontrar su hogar. Su abuela dijo que su madre vive en un pequeño pueblo donde solían estar. Luego, amigos mutuos le contaron sobre eso, pero el chico no sabía dónde estaba este lugar. Durante el funeral, en medio de una multitud de personas, los ojos de Yegor la buscaron. Probablemente debería haber sabido lo que había sucedido porque su abuela le había dicho más de una vez que había algunos conocidos que la estaban reteniendo. En el curso de la vida, definitivamente tuvieron que contarle sobre la tragedia. Y sí, ella no vino. O no sabía o no quería. Egor esperaba la primera opción. Un año después de la repentina partida de su abuela, Egor finalmente recobró el sentido. La tristeza y el anhelo por un ser querido no desaparecieron, pero la vida comenzó a brillar con nuevos colores. El deseo volvió gradualmente a Yegor. Se dio cuenta de que nuevamente podía reírse y regocijarse sinceramente por algo. Sus amigos jugaron un papel importante en esto. No lo dejaron en los momentos difíciles. Siempre estuvieron ahí, animándolo y apoyándolo. El chico de repente se dio cuenta de que no estaba tan solo en este mundo. Una mañana, el tipo tomó una decisión. Egor fue a la estación y compró un boleto en la taquilla a la ciudad donde sabía con certeza que vive su madre. Era hora de conocerse y obtener respuestas a preguntas importantes. Sentado en agonía, mirando los campos que se extendían por la ventana y la arboleda, Egor estaba muy preocupado por cómo iniciar una conversación con esta mujer desconocida. ¿Ella lo reconocerá? ¿Estará encantada de que un hijo adulto caiga repentinamente sobre su cabeza? Sus amigos la disuadieron de ir. ¿Qué necesitas? Antón estaba perplejo. Ella una vez te dejó y lleva un estilo de vida claramente marginal. Y aquí estás, tan listo, educado, con dinero en el trabajo. Te pegarás a ella como una sanguijuela, repitió Serga. Saben causar lástima. Sé que mi padre es igual. Pero Igor todavía fue. Ya no podía permanecer en lo desconocido. La ciudad donde vive su madre es pequeña, adormilada, muy parecida a un gran pueblo. Rodeada de montañas. Egor sabía la dirección de la casa de su madre. Encontró una entrada del grueso cuaderno de su abuela. Anna Pavlovna ingresó metódicamente cosas importantes, como cumpleaños de amigos y familiares, números de teléfono y fechas de visitas a médicos. Egor pidió direcciones en la estación. Resultó ser un buen paseo, pero se calentaría un poco en el proceso y ordenaría sus pensamientos. La piel de gallina recorrió la espalda del tipo. Nunca había estado tan preocupado en su vida. Egor se recordó a sí mismo una y otra vez que necesitaba estar preparado para cualquier cosa, pero esperaba desesperadamente que su madre aún lo aceptara cordialmente. Esperaba que ella llorara, se disculpara y explicara por qué no apareció todos estos años. Tal vez estaba avergonzada. Egor, por supuesto, la perdonaría. Definitivamente lo perdonará. No le guardaba rencor a la mujer que lo dejó por Vera Pavlovna y se escapó. Lida era muy joven e inexperta. Lo sentía mucho por su madre y esta es la casa correcta, una cerca, un jardín desordenado cubierto de hierba alta, pintura descascarada en las paredes y un techo con goteras. ¿Cómo puedes vivir aquí? Egor llamó suavemente a la puerta. En algún lugar del fondo del jardín, un perro ladraba perezosamente y en silencio. Sí, pase, la anciana sonrió amistosamente. Y tú, entra. No seas tímido, Yegor. Debido a la cerca vecina, el caracol nunca está bloqueado. ¿Y ustedes quiénes son, los servidores sociales o tal vez la prensa? Servidores sociales, respondió el chico, regocijándose de no tener que inventar explicaciones él mismo. Y me veo decente, tan inteligente, claramente no de los años de la compañía cinematográfica. Yegor entró en el patio de la casa donde vivía su madre. Su corazón latía con fuerza en su pecho, su boca estaba seca.
Por todas partes había rastros de desolación. Estaba claro que nadie había cuidado el territorio durante mucho tiempo. En algunos lugares, estaba marchito y las botellas vacías brillaban por el calor. En la esquina, detrás de un inodoro de madera ennegrecido y desvencijado con una puerta que no cerraba, se organizó un basurero espontáneo. Muebles rotos, botellas de plástico y vidrio, algunos fragmentos, envases de alimentos y algunas miradas indiferentes. El nombre siguió perezosamente los movimientos del invitado. Perros encadenados extrañamente ordinarios se encontraron con el extraño de manera más agresiva, como en respuesta a sus pensamientos. Detrás de la cerca llegó la voz de ese viejo vecino que dejó entrar al gurú. Ambos modelos tengan miedo, él no es malo. Todo transitorio y le dan de comer, así que le encantan los invitados, al contrario. Llegó rebuscó en sus bolsillos, afortunadamente, tenía un sándwich que agarró del tren. Quería tirarlo a la basura en la estación, pero lo olvidó. Ahora el perro será útil. Cuando vio la golosina, movió la cola y gimió de impaciencia. Su apatía se había ido, y el animal parecía muy hambriento. Ben cogió un sándwich y Egor fue más allá, adentrándose en el jardín descuidado. Se podía ver una pequeña casa antigua. La puerta estaba entreabierta, o rota o la anfitriona estaba esperando a alguien, o tal vez no estaba acostumbrada a cerrar con llave. Egor entró en una habitación oscura. Aquí olía a polvo, suciedad, moho y también un fuerte olor a humo flotaba en el aire. Un lugar desagradable. El piso aquí, o probablemente durante varios años, estuvo cubierto con una capa de arena y polvo. Había botellas tiradas por todas partes. Los viejos muebles estaban cubiertos con trapos sucios. Egor recordó involuntariamente el apartamento limpio de su abuela. Ella misma limpiaba todos los días y su nieto, además, enseñaba. Y el gurú pensó en las condiciones en las que tendría que crecer si se quedaba con su madre. Y por primera vez, un pensamiento pasó por su cabeza, tal vez todo sea para mejor. Tal vez sea bueno que la joven que ama las fiestas dejó al hijo de su madre y se escapó. Igor atravesó una gran sala que al parecer servía de sala de estar. En el sofá, cubierto de menta y obviamente sin lavar durante mucho tiempo, la mujer dormitaba. El tipo la reconoció de inmediato. Esta es la misma pista de la foto, solo que mucho más antigua y con rastros de una. Con un estilo de vida social grabado en su rostro, la madre abrió los ojos, probablemente sintiendo que alguien había llegado. Se expuso a un extraño, pero el chico no tenía miedo. Lida se puso de pie con dificultad y miró al visitante, claramente esperando una respuesta. Una tormenta de emociones, lástima, asco, desprecio y miedo, envolvió a la mujer. Se parecía a las personalidades marginales con las que Yegor se encontraba a veces en las calles de su ciudad, delgada hasta el agotamiento, con el rostro hinchado de un color terroso, ojos pequeños y llorosos e hinchados, cabello fino y despeinado recogido de algún modo en una cola de caballo, y uñas amarillas sucias rotas en manos endurecidas. Finalmente, la anfitriona de la casa preguntó por ella, su voz sonaba ronca y recordaba al graznido de un cuervo. Yegor estaba perdido. Podría haber dicho que él y los servicios sociales harían un par de preguntas y luego se irían, para nunca volver a este terrible lugar y ver a la mujer que una vez lo había traído al mundo. Sin embargo, no fue por eso que estuvo buscando a su madre y soñando con verla durante tantos años. Necesitaba averiguar todo lo posible sobre su propio pasado. De lo contrario, ¿cómo podría vivir si se escapó de aquí por el piquete? Lida declaró resueltamente, con una amenaza en sus ojos, que todo estaba bien para ellos. Yegor finalmente logró exprimir, soy Yegor, tu hijo. ¿No me reconoces? Por supuesto, la mujer bajó los ojos, como si estuviera reflexionando sobre algo. Yegor pensó que podría haberse avergonzado y esperó pacientemente su respuesta. Entonces, Yegor, ¿qué adulto te has convertido?, dijo finalmente. Viniste por la herencia. Necesitas firmar algunos documentos sobre el departamento de mi madre, porque yo mismo lo tengo. Quería venir a ti. Ya necesito el dinero, oh, cómo lo necesito. Yegor miró a su madre con sorpresa. Ella sabía que su abuela había fallecido y no vino al funeral. No quería ver a su hijo, que se quedó solo en todo el ancho mundo. Pero, ¿qué tipo de persona era ella y por qué esperaba algún tipo de herencia? Mi abuela se encargó de esto, explicó Yegor.
Ella sabía de antemano que sería así y escribió un testamento para mí, haciéndome el único propietario del apartamento. Necesitas un comienzo en la vida. Lida estaba llena de esperanza, sus ojos brillaban. Entonces, lo conseguiré, dijo. Viviré feliz en él. ¿Y qué hay de los fondos? Yegor negó con la cabeza en silencio. Mi abuela reescribió el apartamento para mí, dijo. Lida respondió con molestia, la vieja bruja nunca me amó porque fui con los parientes de mi padre. Entonces, ¿por qué vine entonces? Tengo algunas preguntas para ti. Remordimiento, su madre es una persona egoísta obsesionada solo con sus propios placeres. Es claramente evidente que definitivamente no está contenta con su hijo y agitó la mano en algún lugar con sus preguntas, o sí, claramente estaba molesta por la noticia de que ella no podría obtener nada de la herencia de su madre. Tengo derecho a saber, creo. ¿Le parece, bueno, qué quieres saber? ¿Quién es el padre? Yo mismo no lo sé, sinceramente. Sí, era popular entre los hombres entonces. Tenía tales águilas, no como ahora. Una de ellas es tu papá, solo que ahora lo soy. No recuerdo mi nombre, pero ¿por qué? ¿Por qué me dejaste? No te entiendas a ti mismo, tus ojos brillaron con enojo. O hasta que parezca que ya no es pequeño, ¿qué tipo de firmeza quiero escuchar de ti? Sí, rompiste mi vida con tu apariencia, sí sé o sí, ni siquiera teníamos 20 años. ¿Qué tipo de niño quería divertirme viviendo al máximo y luego los plazos del embarazo? Me perdí la interrupción en la clínica. No comenzaron a buscar soluciones. Realmente quería deshacerme de ti. Te odié desde el momento en que me enteré de tu existencia dentro de mí, y fue difícil para el gurú escuchar esta confesión. El líder ahora recordando esos tiempos parecía molesto y muy enojado. Ella contó cómo corrió hacia el sanador para salvarla de este problema. Por alguna razón, la anciana se negó y dijo que este niño debería vivir. Así sucesivamente hasta que recurrió a la medicina tradicional, pero nada ayudó. El consejo de amigos experimentados del líder no funcionó. La madre regañó a la hija traviesa por estas acciones. Dijo que algo de Kaleido podría hacerle daño al bebé, como si estuviera preocupada. Ya no intentó hacer algo, se dio cuenta de que era imposible y esperó pacientemente la fecha de nacimiento para luego poder escribir una negativa de una descendencia innecesaria. Déjala crecer en un orfanato si quiere nacer. Volverá a su vida normal. La madre aseguró que en cuanto Lida viera al bebé, inmediatamente lo amaría con todo su corazón. De lo contrario, en su opinión, no podría haber ningún sentimiento cálido por la criatura roja y arrugada que la dama golpeó en su pecho después de varias horas de dolor insoportable. La madre recién creada no experimentó, por el contrario, estaba molesta por la impotencia del niño, el chillido penetrante y la apariencia. Así que eso eres tú, mi verdugo, fueron las primeras palabras que Lida le dijo a su hijo. La joven escribió desde la tesorería al bebé y disuadió a todas las enfermeras, los médicos, incluso la limpiadora aseguró que el niño estaba sano y hermoso, que hay que esperar a que despierte el instinto maternal y todo saldrá bien. La Lida se mostró inflexible. Ella ya había tomado esta decisión por el bebé hace mucho tiempo. Ella no tocó en absoluto acerca de amamantarlo. Sus pensamientos no existían para mí. Quería liberarse de las paredes del hospital lo antes posible y no recordar más acerca de esta pesadilla. Pero nuevamente, la madre intervino. Encontró algunos conocidos influyentes. En general, la negativa se canceló y, un par de días después, el plomo fue dado de alta del hospital de maternidad con un elegante anillo de cinta azul. No me dejas vivir, hija mía, siseó al final. Madre, lo conocí. No necesito a este niño, te dije. Te ayudé a evitar errores terribles. Ana Pavlovna se mostró inflexible. Ella se consideraba con toda la razón y nadie podía convencerla de lo contrario. La profecía de la madre y el personal de la maternidad no se cumplió. Se despertó a la cabeza, sin instinto maternal. Casi no se acercó al niño. Ana Pavlovna, Alida, cuidó al bebé y volvió a su forma de vida habitual. De nuevo, amigos, fiestas de empresa, copas y encuentros románticos. Solo que ahora, el líder era un científico. Se aseguró de no repetir su error otra vez. Hizo un poco de magro en casa.
Las parteras experimentadas cuestan mucho placer. Pero ahora, no podía preocuparse por las consecuencias de los encuentros agradables. No más bebés y una consecuencia para los ojos fueron suficientes para volver a casa. Es imposible. El hijo grita constantemente y todo a su alrededor está subordinado a sus intereses. La madre salió volando por completo de las bobinas, corriendo con estos insectos como si fuera una bolsa escrita. La estoy buscando, avergonzado todo el tiempo, y tratando de involucrar al líder en la molestia. Trató de aparecer menos en casa porque se volvió insoportable. Madre, todo más a menudo, trató de obligar a su hija a cuidar al bebé. Ella creía que esto contribuye a la aparición de algún tipo de conexión entre el protagonista y el niño. Para una mujer joven, era necesario cuidar que el bebé no lo volviera aún más. Odiaba a esta criatura inútil y chillona que siempre exigía algo. Y un día, el plomo no resistió. Dejó su comida en Krylova y no habrá bebé en la almohada. No habrá problemas. En ese momento, Otprodod entró en la habitación. Salió de la tienda y olvidó su billetera, así que regresó. Empujó a su hija contra la pared y la golpeó dolorosamente con el hombro. Donde solo la anciana obtuvo tanta fuerza. Ella recogió a su nieto. Inmediatamente gritó ensordecedoramente en sus brazos. Después de eso, Anna Pavlovna echó a su hija de la casa. La dama tenía un lugar a donde ir, admiradores alrededor. La joven belleza fue llevada mucho. La madre incluso pagó a su hija su parte del apartamento. Organiza todo como debe ser, como un monstruo. Tenía miedo de dejar que se acercara a ella y al niño. Yegor escuchó con horror la revelación de su madre. Y así resulta que la abuela de Lida se estaba escondiendo, casi enviando a su propio hijo al otro mundo. Aparentemente, Anna Pavlovna consideró tal verdad demasiado terrible para su nieto y ocultó este hecho a Lida. Y todo esto, entonces completamente el dinero estaba bien. Había más que suficientes caballeros. Nadie más lo hará, pero los niños culpan a la belleza. Qué contento estaba de ser libre. Sin ti, sin una madre que siempre me exige algo. Era tanta la felicidad, los gratos recuerdos compartidos, oh sí, y las montañas aplaudieron confundidas. Ya se arrepintió del hecho de haber venido aquí. ¿Por qué debería saber que su madre odió toda su vida ver a esta mujer bebedora desplomada? Y de repente, sucedió algo completamente inesperado. Afuera de la puerta del salón, se escuchó un extraño crujido, y una criatura pequeña, delgada y sucia con cabello deshonesto y enmarañado apareció en la habitación. Era una niña. No entró en la sala de estar y, en el sentido literal de la palabra, el bebé gateó con bastante destreza. Ella manejó sus manos enérgicamente y se movió sobre sus codos. Pero las piernas de las piernas se veían demasiado débiles y delgadas en comparación con todo el cuerpo. Los juegos, en un abrir y cerrar de ojos, me hicieron olvidar todo lo terrible que había escuchado recientemente de mi madre. El niño no encajaba en absoluto en el entorno. ¿Qué tipo de niños pueden crecer en un lugar tan sucio y desolado, casa? El bebé miró al invitado con curiosidad y parecía tener esperanzas. El chico corrió hacia ella y recogió a la niña del piso sucio y frío. Con confianza, ella envolvió sus delgados brazos alrededor de su cuello y de repente sonrió. El chico reconoció esta sonrisa. La había visto hacer esa misma sonrisa una vez en el espejo e incluso en fotografías. El bebé sorprendentemente le recordaba a él. ¿Y quién preguntó por el gurú de Lida? Aunque ella ya sabía la respuesta, preguntó de todos modos. Tu hermana Anka, respondió él. Ella es Lida, y se operó después de ti para que no hubiera hijos. Pero ella nació de todos modos. Egor no podía apartar la mirada de ella. Una tormenta de emociones rugió en su pecho. Su corazón estaba abrumado por sentimientos de ternura y lástima por esta chica delgada y mugrienta. El bebé pareció reconocer su propia persona en los brazos de Egor, quien era esencialmente un extraño. Claramente se sentía tranquila y cómoda, y sonreía con tanta dulzura y confianza. Ella nació discapacitada, pensó para sí mismo. Debe haber tenido una vida dura. Egor sintió la rabia hirviendo dentro de él. Su hermana no solo perdió la salud por el estilo de vida de sus padres, sino que también vivió en condiciones tan inhumanas. Pero, ¿qué tenía que ver todo esto con su padre y sus parientes?
Egor miró a su alrededor, a la suciedad y la desolación. El hedor dejaba claro que aquí se celebraban fiestas a menudo. Probablemente todos los borrachos locales se reunían aquí. Y en todo esto vivía su frágil hermana. Ahora estaba tan confiadamente aferrada a él. Ella necesitaba ser salvada. Su hermana no podía quedarse en este terrible lugar, y él tampoco podía quedarse aquí. Nada de esto es asunto tuyo, dijo Yegor con severidad, mirando a su madre. La mujer se le acercó y le preguntó, ¿por qué solo interfiere contigo y con tu cuidado? Ella necesita tratamiento y clases, y tú no estás haciendo nada por ella. Ella morirá. Vete de aquí. Lida dijo, si quieres ayudarla, dame dinero. Le compraré medicinas y dulces. Ella puede vivir conmigo. Yegor repitió su pregunta, incapaz de imaginar irse y dejar a la niña atrás en este terrible lugar. Los beneficios son buenos para ella, como un niño discapacitado, sonó una voz desde la puerta. Yegor se dio la vuelta y vio a un vecino que previamente le había aconsejado que entrara al patio de algo incomprensible. Vasilievna, vete de aquí, dijo Lida, obviamente perdiendo los estribos. Su cara fofa e hinchada de repente se sonrojó y sus mejillas comenzaron a temblar ligeramente. Apareció el odio. Después de todo, hemos estado tratando de sacar a la niña durante mucho tiempo y las autoridades de tutela no tienen prisa. Incluso queríamos aplicar en la televisión. Y ahora vienes aquí, actuando como si no importara si ladras o no. Vete de aquí ahora. Llamaré a la policía. A nadie le parecerá suficiente. Pero no me asustes. No nos asustes con tus toros, aconsejó Vasilina. Ella agregó, mirando a Yegor, vamos. ¿Cómo podría estar con un tipo como tú? Mirando a su hermana confundida, pequeña, frágil e indefensa, no dejó nada aquí. Durante 9 años había vivido un poco más, sufriendo. Te ayudaré. Necesitas actuar de manera diferente aquí, dijo. Con gran dificultad, apartó a su hermana de sí mismo y la sentó en una silla. Parecía alarmada, sus ojos escalando. Probablemente se dio cuenta de que el tipo estaba a punto de irse. Escúchame, Anyuta. Soy tu hermano mayor y te sacaré de aquí. ¿No quieres vivir aquí? ¿No quieres estar conmigo? La niña, que antes había estado en silencio, sonrió y agregó, aquí suceden todo tipo de cosas malas. Vamos con mi madre. Tengo miedo. Intentaré recogerte lo antes posible. Egor acarició el cabello enredado del bebé. La idea de que tendría que dejarla con su madre por un tiempo más le partía el corazón. Pero entonces no había otra manera. Las montañas y la cariñosa Vasilievna fueron directamente al centro regional, la ciudad donde había vivido toda su vida. Yegor y Vasilievna llegaron a la administración y lograron una reunión con el jefe del departamento de tutela y tutela de Vasilievna. Hace mucho tiempo habían preparado una declaración que hablaba sobre las condiciones de vida de la pequeña Anyuta. Debajo, había firmas en una larga columna, vecinos que confirmaron cada palabra escrita por persuasión. Yegor mostró fotografías que logró tomar en la casa del protagonista. Si no respondes a la televisión ahora, iremos a Vasilievna, dijo el tipo. Qué alegría para el hermano de la niña, había un chico tan bueno y positivo. Hará crecer algunos átomos y los arruinará. Ya lo resolveremos, prometió la mujer, con gafas elegantes haciendo algunas notas en diarios regordetes. El cálculo de Vasilievna y las montañas no se justificaba, o más bien, resultó ser solo una verdad a medias. Por supuesto, le quitaron a Lida a su madre y la privaron de la patria potestad. Pero Gor no pudo obtener la custodia de su hermana. Era demasiado joven, no tenía ingresos oficiales y no estaba casado. La comisión solitaria consideró que el chico no podría hacer frente al niño por sí solo, especialmente con una persona discapacitada que necesita un mejor tratamiento y rehabilitación. Así que terminaron en un orfanato. Las condiciones en las instituciones para niños, los huérfanos eran maravillosas. Amplias habitaciones, buena comida, montañas de juguetes y libros, actividades de desarrollo, atención médica y personal amable. Anyuta floreció. Siempre se encontraba con su hermano con una sonrisa alegre en su rostro y lo abrazaba con fuerza. Separado por la noticia, pero el chico todavía se sentía culpable por no poder cumplir su promesa.
Hizo todo para que ese momento llegara antes. Consiguió un trabajo oficial, aunque fue difícil para el estudiante. Equipó un dormitorio separado en el apartamento, pero no eran para un joven solitario. Nadie le dio a una niña con una discapacidad. No tenían prisa por diagnosticar retraso mental. El orfanato no fue confirmado. Resultó que todo se debió a una negligencia pedagógica, no a una enfermedad. No se comunicaba con sus compañeros. Su madre no se ocupaba de los asuntos de su hija en el jardín de infantes, y más aún en un círculo. Entonces la niña se quedó atrás de sus compañeros. Pero en el orfanato, rápidamente se puso al día. Anyuta rápidamente recuperó el tiempo perdido, pero la parálisis cerebral, por supuesto, no fue a ninguna parte. Los rehabilitadores lograron mejorar un poco la situación, pero eliminar la discapacidad estaba fuera de discusión. Yegor buscaba a los mejores especialistas para su hermana. Le compró las medicinas necesarias e incluso le regaló al orfanato un costoso simulador que era necesario para sus clases. El personal trató al joven con respeto. Igor pasó todo el fin de semana en el orfanato, una institución especializada para niños con discapacidad. Ella estaba fuera de la ciudad todos los días, así que no se encontraron. Hermano y hermana se conocieron mejor y se acercaron más y más. Igor estaba agradecido con su madre por dar a luz. Ahora no está solo en todo el mundo. Él tiene una maravillosa hermana querida. El alma de la niña no se sentía abandonada a su lado. Siempre tuvo un hermano en el orfanato y le gustaba. Sin embargo, Yegor soñaba con recoger a Anyuta del refugio lo antes posible. Pero para esto, necesitaba casarse con una mujer adecuada para arreglar una relación, recoger a Anyuta y luego divorciarse del arriesgado Zag. La sabia Vasilievna lo disuadió, diciendo que era joven y todavía ingenuo. Lo engañarían y tomarían su propiedad cuando se divorciara. La gente sabe cómo son. Ella le aconsejó que se tomara su tiempo. Anyuta estaba bien con los médicos allí. Ella se estaba recuperando y él no tenía el tiempo ni la experiencia para conocer a una buena chica, enamorarse, casarse y tomar a la chica. Podría haber una prueba para la humanidad si a su futura esposa no le gustaba que tuviera una hermana que necesitaba atención. Entonces Egor conoció a Arina y se enamoró a primera vista. Esto nunca le había pasado antes. Cuando descubrió que sus sentimientos eran mutuos, estaba en el séptimo cielo de felicidad. Egor valoraba mucho la relación emergente y era amable con Arina. Por lo tanto, no se atrevió a hablarle de su hermana. Tenía miedo de alejar a la chica. Luego hubo una boda y nació Magvi. Igor sintió alegría y orgullo por el hecho de que ahora tenía una familia. Pero tuvo que llevar una doble vida. No se atrevió a contarle a Arina sobre su hermana. Tenía miedo de que la asustara. También le avergonzaba admitir qué tipo de persona es su madre porque había escuchado el proverbio sobre una manzana que siempre cae cerca del manzano. Arina podría pensar que él era el mismo. Lo más importante para Yegor era proteger a Arina de pensamientos pesados y la necesidad de tomar una decisión importante. No quería cargar tal responsabilidad y cuidado de un niño discapacitado sobre los frágiles hombros de su esposa. Yegor continuó visitando a Anyuta todos los fines de semana. Por supuesto, ahora era un hombre de familia. Como resultado, las reuniones con su hermana se volvieron menos frecuentes y más breves. Yegor trató de no faltar a estas visitas porque Anyuta lo estaba esperando y se molestaría mucho si su hermano no podía venir. Estaba aburrida y vivía como entre dos fuegos. La situación era muy pesada para el hombre, pero no sabía qué hacer. Probablemente se prolongó hasta el cumpleaños número 18 de Anie, cuando oficialmente se convertiría en una adulta que ya no necesitaría la tutela ni tanta atención de los adultos. Yegor presentaría a su hermana y esposa. Arina reconocería a una niña adulta. Serían una niña que necesita ser criada, tratada y educada. Pero bueno, aprendiste todo antes. Yegor miró a su esposa, una especie de estupidez buena pero completamente estúpida. Arina suspiró y palmeó suavemente a Yegor en la mejilla. Estúpido, bueno, por supuesto que estoy sorprendido por todo lo que escuché, pero ¿cómo puedes pensar que estaría asustado y realmente no querría conocer a tu hermana? Ella pertenece a la familia y probablemente sea una niña maravillosa. Sí, no está sana, pero no me he olvidado del médico.
Tengo muchos médicos, lo sé. Soy plenamente consciente de las dificultades y las perspectivas. Vamos a conocerla ahora. Tengo tanta suerte de tenerte. Soy yo quien tiene suerte. Arina sonrió. Ella realmente pensó eso. Yegor, una mujer inteligente, amable, tierna y cariñosa, apreciaba estas cualidades en su esposa. Y la historia de la hermana una vez más convenció a Arina de que no se había equivocado con su esposo. La mujer realmente quería conocer a Anyuta. ¿De qué tamaño es ella? Arina preguntó de repente. ¿Qué tamaño? Egor no entendió. El tamaño de la ropa. Estoy pensando que es una adolescente. ¿Le quedará bien mi vestido o debo ir inmediatamente a la tienda? Pronto, porque es el aniversario del sacerdote, iremos todos juntos en 4. Anyuta debería verse como una verdadera princesa. Egor sonrió y abrazó a Arina. Su esposa tenía razón. Realmente era estúpido. Ahora es fácil y cálido en el alma, pero podría haber sido así durante mucho tiempo.